la palabra de Dios y el pecado. Ojalá que te pararas delante del Santo Dios hoy. Dile que eres culpable por haber quebrantado su santa ley, dile que eres un alma desnuda y no tienes la propiciación que Él ha provisto por medio de la justicia de Cristo, dile que eres un pecador perdido, un pecador condenado aparte de su misericordia divina, dile que estás dispuesto a renunciar el pecado y seguir a Cristo, dile que estás dispuesto a dejar el 20 mundo con todos sus placeres y seguir a Cristo, dile cómo has pecado en su contra, cómo lo has odiado, cómo le has mentido, cómo le has maldecido, y cómo has quebrantado su santa ley. Sí, las Escrituras nos presentan a ti y a mí como pecadores, carentes de justicia, Romanos 3:10, como pecadores que no buscan a Dios, que se desviaron y se hicieron inútiles, Romanos 3:11-12, como pecadores cuyas gargantas son como sepulcros abiertos, como pecadores cuyas bocas hablan engaño, como pecadores que traen el veneno de serpientes debajo de sus labios, como pecadores cuyos labios profieren maldiciones y amargura, como pecadores que se apresuran para derramar sangre, como pecadores que no saben nada más que causar destrucción y miseria, como pecadores que no han conocido el camino de paz, y como pecadores que no tienen el temor de Dios delante de sus ojos. Proponemos, por la gracia de Dios bajo la dirección del Espíritu Santo, mostrar con la palabra de Dios lo que enseñan las Escrituras respecto al pecado, que es básicamente rebelión en contra de Dios, que es contrario a la naturaleza de Dios, que lo separa a uno de Dios, que trae la ira de Dios sobre el pecador y que exige el derramamiento de Dios mismo en la persona de su Hijo si es que el pecado ha de ser quitado delante de los ojos de un Dios santo para su pueblo. Otra vez, se le describe al pecado en la palabra de Dios en Isaías 59:1-2 como separación, porque el pecado ha separado al alma del hombre de Dios de manera que esté muerto en los pecados, sí, separado de la vida de Dios sin ninguna esperanza en esta vida ni en la venidera. Esta es la razón por la cual los pecadores claman como Job cuando escuchan acerca de él. Amigo del pecador, el Señor Jesucristo, quien me diera el saber dónde hallar a Dios. Esta es la razón por la cual los pecadores tienen que dejar todo para seguir a Cristo. Esta es la razón por la cual los pecadores dejan casas, tierras, trabajos, hogares, amigos y amantes, porque tienen que poseer a aquel que les puede quitar esa plaga de sus corazones, la cual es el pecado. Sé que nuestra generación casi ha descartado la idea del conocimiento del pecado y lo ha relegado a la Edad Media, llamando a aquellos que predican en contra del pecado puritanos y atrasados. Pero mi Biblia me dice en Isaías 58:1 que clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión. Oír de nuestros adelantos educativos, nuestros adelantos en el espacio, nuestros adelantos científicos, nuestros adelantos en el arte y la literatura, nuestros adelantos en la esfera de viajar y nuestros adelantos en toda clase de conocimiento técnico, es algo que le encanta al orgullo y es agradable para el corazón, pero escuchar que somos pecadores perdidos y depravados es algo muy desagradable, no nos gusta y nos tapamos los oídos y los corazones para no escucharlo. Yo sé que esto no es una predicación muy popular, porque a ningún hombre le gusta que le digan que es pecador, que cada aspecto de su ser está en una condición deteriorada por causa del pecado, y que él no tiene ninguna justicia espiritual ni ninguna bondad espiritual que Dios pudiera reconocer. Escucha y te mostraré. Declaramos que las Escrituras enseñan que cada aspecto del hombre está en una condición deteriorada, que cada facultad de su ser está torcida, pervertida y envenenada por el pecado, que está destituido del amor de Dios, que tiene un aborrecimiento hacia Dios que se convierte en enemistad activa y rebelión hacia la voluntad de Dios cuando no concuerda con su propia voluntad, y que él está sujeto a una ley de progreso constante en su depravación. Sí, el pecado es el problema más grande del hombre. Querido amigo, hazle frente a la realidad del pecado, confiésalo, arrepiéntete de él, apártate de él y con fe vuélvete al sustituto de Dios para los pecadores, el Señor Jesucristo, y habrás resuelto cada problema que te asedia. Sí, como Él. Espíritu Santo obra en el corazón del pecador totalmente depravado, y Él tiene que obrar o el trabajo nunca se hace. Él le da al pecador un aborrecimiento hacia el pecado, un deseo de
huir del pecado, un deseo de acabar con el pecado y un deseo de buscar a Cristo, quien se presenta en las Escrituras como su amigo, su Salvador y su Libertador. Con razón necesitamos un corazón nuevo, cuando Dios nos ve con un corazón tan sucio. Alguien dice, pastor, eso no es algo muy agradable, no es agradable escuchar tal lenguaje. Lo sé, pero esto es la palabra de Dios, y debo de presentarla a nuestros corazones para que nos despoje de todo nuestro orgullo, nuestra propia justicia, e impedirnos a buscar cualquier bien en nosotros para recomendarnos para con Dios. ¿Cómo describe la palabra de Dios a cada hombre, mujer, joven y niño por naturaleza? ¿Cómo ve Dios a cada alma que no está en Cristo? ¿Cómo considera la condición en que está cada alma? ¿Hasta qué punto cayó el hombre cuando Adán pecó? Oh querido amigo, has experimentado esta convicción del pecado delante de Dios, por lo cual aceptaste toda la culpa por tus pecados y rendiste las armas de tu rebelión, y te presentaste como alma desnuda y culpable delante de Dios. ¿Y su ley quebrantada? Escucha, y que Dios por medio de su Espíritu te dé un norma en tu alma hacia el pecado, un clamor a Dios en contra del pecado, y un retorno a Dios en Cristo para la remisión del pecado. Sí, lo dice en Isaías 64, 6, donde leemos, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y en hebreo dice que se refiere a los trapos menstruosos, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, sí, tú estarás allí, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Nuevamente, pregunto, ¿sabías que la palabra de Dios nos asemeja a puercos y perros cuando volvemos al pecado? Es algo humillante, pero es la palabra de Dios. Escucha a 2 Pedro 2, 20-22. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Seguiré más adelante. Cada pecador que Dios ha salvado ha sentido en una manera u otra en su alma la impotencia y su situación desesperanzada de su condición delante de Dios. Y si va a ser salvo tiene que ser por medio de un poder más alto que él y su pecado, porque él está paralizado en el pecado. Por lo tanto la depravación debe ser total, porque todas esas intangibles misteriosas de la naturaleza espiritual del hombre no solo existen juntas, sino que funcionan entre sí mismos y constituyen una mente indivisible de pensamientos 8 compuesto del intelecto, la voluntad, las emociones, el instinto, el deseo, los motivos, las tendencias, los caracteres y los temperamentos. 12. Contestamos estas preguntas, diciendo que la palabra de Dios enseña que el efecto del pecado sobre el hombre ha sido que él es por naturaleza un pecador totalmente depravado, nada más que pecado, completamente perdido, y morando bajo la ira justa de un Dios que aborrecer el mal. En la fe hacia nuestro Señor Jesucristo, acudirás a Él para salvarte como un pobre pecador perdido y sin poder, para guardarte y proveer por ti todos los días de tu vida, confiarás en Él, creyendo que su palabra es la verdad y que en Él tienes una salvación perfecta y completa, porque el Señor Jesús ya ha terminado la obra de tu eterna salvación y ya no queda nada más para hacer. Él escucha que Cristo lo puede salvar por completo, que puede quitarle su carga de pecado, que puede librarlo del pecado, que puede darle un corazón y una naturaleza nueva y puede hacerlo un hijo del Dios viviente. Nuevamente se le describe al pecado en Efesios 4:19 como una parálisis, porque el pecado ha paralizado la voluntad del hombre de manera que no tiene el poder para levantarse de su posición impotente, y no hay ninguna fuerza moral en sí mismo que pueda capacitarlo a andar en los caminos de Dios. Mi amigo que me escuchas hoy, si no has rendido tus armas de rebelión en contra de Dios, si no le has confesado tus pecados a Él, si no has renunciado al pecado y no te has acercado a Cristo como tu refugio, si todavía estás jugando con el pecado que te va a condenar tu alma eternamente al infierno, entonces tú eres como las bestias que perecen, porque estás carente de entendimiento. Con razón Dios tiene que darnos un corazón nuevo por medio de su Espíritu Santo y por la
Gracia, porque el corazón pecaminoso de nosotros está arruinado de tal manera que no hay esperanza para el aparte de Cristo. No representa al hombre solamente como un ignorante necesitando instrucción, como muy débil faltándole la fuerza, sino que se ha descompuesto, se ha perdido, se ha muerto espiritualmente y está carente de cualquier justicia que lo encomendara a Dios. La Biblia representa tal el efecto del pecado sobre el hombre que para que sea salvo y para que pase la eternidad en un estado de santidad, él tiene que ser salvo por la gracia y solo por la gracia. Y esto tiene que ser obrado en él por el poder del Espíritu Santo de Dios y solo por su poder mientras él opera en el alma por medio de su palabra. Todas estas fueron depravadas por la caída de Adán, por lo tanto la caída del hombre fue total, y el hombre, quien es la criatura capaz de pensar, está delante de Dios arruinado, perdido, incapacitado, y sin esperanza por el pecado. Esto significa que dentro de tu ser malvado se oye el clamor: yo voy a tener los derechos a mi vida para hacer lo que me dé la gana y nadie, digo, nadie, ni Dios, ni hombre, iglesia, hogar, gobierno, ni las cortes, me van a decir lo que voy a hacer. En América del Norte, para copias adicionales de este folleto u otros materiales de siglos pasados centrados en Cristo, por favor contacte a No. No es agradable para nuestras mentes, por lo tanto, por causa de nuestra naturaleza no nos enfrentaremos a la condición pecaminosa y arruinada en que estamos por causa del 18 pecado, sino por medio de la obra poderosa del Espíritu de Dios en nosotros. Juan 3:19 nos dice que las emociones están desviadas de tal manera que no ama a Dios sino que lo odia sin causa. Sí, aman más las tinieblas que la luz, porque sus hechos son malos. La palabra de Dios declara en Jeremías 17:9 de que el corazón del hombre es engañoso, más que todas las cosas, y perverso, así que al fondo de tus afecciones, tus deseos, tus motivos, es la raíz principal del pecado, la cual es rebelión en contra de Dios y su autoridad. Totalmente depravado. En Romanos 3:23 leemos: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y si es así, y así es, entonces la pregunta es, ¿hasta qué punto está arruinado el pecador? Allí nos dice que él vivía sin la ley en un tiempo, pero cuando vino el mandamiento de que no codiciara, entonces hubo aflicción en su alma al verse incapaz ante el ataque del pecado, porque era carnal, vendido al pecado. Sabemos que son animados por su naturaleza totalmente depravada y por lo tanto son controlados por Satanás, como la palabra declara en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. En el versículo 16 de 1 Timoteo 1 escuchamos al apóstol Pablo decir: pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Siendo así, entonces la palabra de Dios expresa esta enemistad y los actos de hostilidad como andando en oposición de Dios, Levítico 26:21, como rebelión contra Dios, Isaías 1:2, como levantándose como enemigo de Dios, Miqueas 2:8, como pleitear y contender con Dios, Isaías 45:9, y como menospreciando a Jehová, Números 11:20. Él nos dice en Ezequiel 36:26, os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. El apóstol Pablo averiguó lo que cada alma llega a saber cuando Dios lo salva, que solo en el Señor Jesucristo por el poder de Dios el Espíritu Santo, puede ser salvo un alma y el poder del pecado roto. Mi amigo, ¿lo has sabido? Sí, mi amigo, estoy de acuerdo de que no es una cosa agradable para mirar, pero cuando el Espíritu Santo te pone la espada filosa de su palabra a tu corazón y te lo revela, sé que habrá un clamor que no puedes retener: miserable de mí. No habrán excusas en aquel momento, no podrás calpar a otros, ni habrá donde esconderse, porque Apocalipsis 20:11 dice respecto a aquel día terrible del juicio que un gran trono blanco estará puesto y Cristo se sentará en él, de quien huyen la tierra y el cielo, y allí no habrá donde esconderse. Esta santa ley de Dios contenida en los 10 mandamientos, las 10 palabras del Sinaí, Éxodo 20, nos revela la mente de este universo, el creador de toda criatura,
El bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. 1 Timoteo 6, 15-16. Pero, asegúrate de que la justicia de Dios te encontrará, aunque la espada de la justicia de Dios se tarde en caer, segaramente caerá, y algún día si la bondad y amabilidad de Dios no te lleva al arrepentimiento, entonces ciertamente Dios dirá, esta noche vienen a pedirte tu alma, ven y haz cuenta de tus pecados. Entonces el pecado en las Escrituras se describe como ceguera, Efesios 4:18, porque el pecado ha oscurecido los ojos del entendimiento para que no pueda ver el peligro en que se encuentra ni la hermosura del libertador a quien Dios ha presentado en el Señor Jesucristo. Sea rico o pobre, ignorante o educado, en la calle o en el púlpito, la palabra de Dios nos representa a todos como pecadores depravados, pecadores perdidos, pecadores condenados. De esta manera, que esta doctrina del pecado y su efecto sobre ti, sobre mí y sobre toda la raza humana es algo muy solemne. Te pregunto, ¿tuviste una conversión como Pablo? Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga, no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Esto según la palabra de Dios es lo que le acontece a nuestra sociedad hoy día, la rebelión en contra de Dios y en contra de la autoridad de su palabra. En mi última palabra, déjame decir como Juan el Bautista, huid de la ira venidera de tus pecados, huid para estar con Cristo quien te espera con las manos extendidas para recibirte. Sí, tengo que declarar la eterna palabra de Dios y presentarte la realidad de que tú eres un pecador por naturaleza, un pecador por hábito y un pecador que está bajo la ira de un Dios que castiga el pecado, un Dios que aborrece el pecado y es muy limpio de ojos para ver el mal menos de que te encuentres en el Señor Jesucristo, el único refugio de su ira. Solo cuando el Espíritu Santo obra en nuestros corazones por la espada de su palabra, podemos cesar del pecado, apartarnos de él, llegar a odiarlo, huir de él y fiarnos de Dios en Cristo para escaparnos de la ira venidera. La palabra agradable significa algo que le gusta a uno, algo que concuerda, pero el conocimiento de lo que somos por naturaleza en los ojos de Dios es algo muy desagradable. Con esta parte de la palabra de Dios no estamos de acuerdo. También, aparte del sacrificio de sangre de nuestro Señor Jesucristo, Dios no puede tratar con el hombre sino solo para arrojarlo fuera de su presencia para siempre al lago de fuego, que es la segunda muerte. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Era algo humillante para él encontrar una ley en sí mismo que no podía controlar, la ley de pecado, ni podía luchar en su contra, ni hacer una resolución en su contra, denunciarlo, ni con todos sus esfuerzos, no podía quitarlo. Escucha. Alguien me dice, pastor, ¿sabes lo que estás predicando hoy? Estás predicando desde tu castillo de oro llamándonos pecadores. ¿Cuándo no sabes lo que estás diciendo? Yo creo que esa es una pregunta justa. Esto nos muestra entonces que la santa ley de Dios no solo es algo externo para guardar en lo exterior, sino que es para amar en lo interior, porque nuestro Dios santo requiere la verdad en nuestro interior. Al contrario, así como Dios es santo, completamente santo, y siempre santo, entre tanto el pecado es pecaminoso, sumamente pecaminoso y siempre pecaminoso, Génesis 6:5. A la ley y al testimonio entonces, veremos en las Escrituras lo que enseñan respecto al pecado y a su efecto sobre el hombre. Sí, la verdad en las entrañas, y él no hallaba en sí el poder para guardarla ni para producir la verdad en sí mismo. Sí, tú estarás allí, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Tu orador sí lo ha sabido por la gracia de Dios, por eso le alabo porque por medio de su sangre y su poder me salvó. En la casa de Judas fue encerrado ciego, no comió ni bebió mientras su pecado le pesaba en gran manera, y su pecado se manifestó como lascivia, rebeldía, amargura, y el mismo infierno al estar cara a cara con la santa ley de Dios la cual no podía guardar.
Se me hizo ver mi gran alejamiento de un Dios santo, y llegué a aborrecerme, odiarme a mí mismo delante de Dios al ver lo que le habían hecho mis pecados a él mientras veía a un corazón como el mío. Por causa de un pecado, la codicia que llevó a la mentira, Giezi, el siervo de Eliseo, se enfermó con la lepra. 2 Reyes 5. Se le describe en Tito 1:15 como corrompido porque el pecado ha contaminado la mente y los designios del hombre y así no está agradecido por las cosas divinas, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Porque ningún corazón puede concebir ni ninguna lengua expresar el estado miserable y arruinado en que el pecado ha arrojado al hombre culpable e infeliz. También por estar en este estado de rebelión activa en contra de Dios, los hombres se convierten en aborrecedores de Dios, Romanos 1:30, como unos que resisten a Dios, Hechos 7:51, como unos que luchan en contra de Dios, Hechos 5:39, hasta blasfemos, y, en breve, como ateos que dicen que no hay Dios, Salmos 14:1. Esta es la razón por la cual Dios tiene que darte un corazón nuevo y una nueva naturaleza en la salvación o seguirías en tu rebelión, y amigo mío, esta es la razón por la cual la gran mayoría de cristianos hoy día no son salvos, es porque nunca han llegado al lugar de arrepentimiento delante de Dios, rindiendo sus armas de rebelión. El pecado se describe en Hechos 28 horas y 27 minutos como sordera porque el pecado le ha ensordecido al hombre para que no pueda escuchar a Dios llamando al arrepentimiento y a la fe. El portavoz de la gracia es un compendio trimestral que contiene de 6 a 10 mensajes de siglos pasados, todos acerca de un mismo tema, cada número trae un tema distinto. Por lo tanto, cada uno que Dios salva tendrá en una manera u otra, el mismo arrepentimiento y fe como el hermano Pablo. Pero también sé esto, que cada alma que lee esto hoy quien ha sido salvado por la gracia de Dios, llegó a ver y reconocer delante de Dios que él era un pecador depravado, un pecador impotente, un pecador merecedor del infierno quien no tenía nada más para presentar a Dios sino el pecado. La palabra de Dios denuncia a todos los hombres como pecadores, presidentes, reyes, gobernadores, maestros, obreros, esclavos, ministros y sacerdotes, todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Pero si Dios por su Espíritu no extiende su poder para quebrantarnos los corazones y darnos un corazón de obediencia a su autoridad, moriremos todos en nuestra rebelión y estaremos para siempre bajo su ira. Mi querido amigo, no podemos presentarle nada más que el pecado, pero alabado sea su santo nombre porque Él tiene un corazón nuevo para darnos cuando venimos a Él, por causa de la obra del Señor Jesucristo al derramar su sangre preciosa para la 19 remisión de los pecados. Mi querido amigo, esto no es mi manera de describir al pecado, sino la de Dios, porque leemos en Romanos 5:6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. El Señor Jesucristo vino en nuestra semejanza, nacido de mujer, hecho semejante en la carne para que tomara su cuerpo perfecto y sin pecado y clavarlo a la cruz para que Él muriera bajo los pecados de su pueblo y cargar la ira eterna de Dios contra los pecados de su pueblo. El hombre fue colocado por su Creador en el huerto de Edén como un hombre perfecto, físicamente, moralmente, espiritualmente e intelectualmente. Dile que tú eres el más grande de los pecadores y que estás listo a ser limpio y arreglar cuentas con Él, confesándole todo sin ocultar nada. Dile que mereces el infierno. Isaías 59, 1-2 nos dice que el pecado nos ha separado de Dios y ha imposibilitado una comunión para con Él aparte de la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios declara en 1 Juan 3:4 que el pecado es la transgresión de la ley de Dios. Escucha mientras seguimos y te mostraremos cómo por causa de un pecado los pecadores han sido cortados de la presencia de Dios. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Isaías 55, 6-7. El hermano Pablo dijo que fue salvado como un ejemplo, una ilustración de cómo Dios salvaría a los pobres pecadores. Él vio que la ley de Dios era espiritual, que entraba en el corazón del hombre y le convencía de sus mismos pensamientos, y cuando vio esto, le hizo clamar, miserable de mí.
La raíz de esta palabra gusano en hebreo significa uno de esos gusanos que se meten en la suciedad. Así nos mira Dios cuando andamos en la inmundicia del mundo aparte de Cristo. Nuestro bendito Señor lo expresó así de esta manera en Juan 8:47, el que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios, ¿ves? Cada pecador es impotente, muerto en las transgresiones y el pecado, alejado de la vida de Dios, y debe de ser capacitado por el poder del Espíritu Santo para fiarse de Cristo en el día del poder de Dios. Romanos 2:4 hace la pregunta, ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Sí, solo ha sido por la bondad de Dios que no has sido destruido por los mismos pecados que causaron la muerte de otros que los cometieron. Era humillante para él tener el deseo de hacer el bien pero no tenía el poder para llevarlo a cabo. Porque su voluntad estaba depravada y cautiva por su propia naturaleza pecaminosa. Sí, el pecado va en contra de la misma naturaleza de Dios y su santidad, por lo tanto él lo odia, y por consiguiente debe castigarlo, por lo tanto lo aleja de su presencia para siempre. Dios en su amor eterno ha hecho un medio por el cual él puede ser justo al justificarte porque ha tratado con el pecado en la persona de su Hijo en la cruz. Entonces digo que las condiciones de una salvación tan graciosa que se presentan en la preciosa palabra de Dios son el arrepentimiento hacia Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, quien sufrió, sangró, murió y resucitó para efectuar tu salvación. Amigo mío, oh querido amigo, escúchame. La palabra de Dios no trata con el pecado en una manera liviana. La paciencia y la longanimidad de Dios que ha causado que no te arrojara al infierno. Alguien puede preguntar, entonces pastor, ¿qué quieres decir cuando dices que las Escrituras enseñan que el efecto del pecado sobre el hombre era el de depravarlo totalmente? Aquí no se habla de la muerte física, aunque ese es el resultado final del pecado, sino que habla de la muerte espiritual aquí, el estado de separación de Dios y su vida. Y Salmos 49:20 dice, el hombre que está en honra y no entiende, espiritualmente, semejante es a las bestias que perecen. Este estado de muerte espiritual aquí se relaciona con los delitos y los pecados porque tiene que ver con la parte moral y ética del individuo, es decir, su entendimiento, sus emociones y su voluntad. Nos gusta que hablen de nosotros en cuanto a nuestra grandeza, nuestra dignidad y nuestra nobleza como hombres. Leemos en Salmos 73:22, tan torpe era yo, que no entendía, era como una bestia delante de ti. Mi amigo, la salvación es del Señor, y le alabo que sea así, porque sin su poder, su gracia, su palabra, su sangre y su justicia, ninguno de nosotros sería salvo. Sí, en 2 Corintios 4:3-4. Nos dice que los ojos espirituales están cegados de tal manera que no puede ver ninguna hermosura ni ninguna gloria en Cristo. Entonces esta es la razón por la cual, mi amigo, el Señor Jesucristo es precioso para cada alma que Él salva. El pecado sobreabundó mientras vi mi condición arruinada delante de aquel Dios santo y justo contra quien había pecado todos los días de mi vida. Solo el hombre que es un tonto cerrará sus ojos al hecho de que la raíz principal, la base de nuestra sociedad rebelde, nuestros hogares quebrantados, nuestros hijos que deshonran a sus padres, nuestros padres que odian a Dios, nuestra locura por la lascivia, el sexo, el licor, la droga, la pereza y la ociosidad es el pecado. Porque nos ha separado de Dios, el pecado nos separó de la fuente de felicidad y la santidad. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esta es la esencia del pecado, la mente completa, el corazón completo, la voluntad. Aparte de la obra de Dios que el Espíritu Santo hace en su corazón, ningún hombre tiene la habilidad para venir a Dios. Mi anhelo y oración es que el Espíritu Santo obre en tu corazón para que no puedas descansar hasta que descanses en Cristo. Sí, se le hizo confesar que él era el más grande de los pecadores, un blasfemo, un perseguidor, un hombre injurioso, un hombre no de orgullo y de su propia justicia,
pero para escucharle describirlo en su primera carta al hermano Timoteo 1:14, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Era algo humillante para él saber que lo que quería hacer, vivir justo, no podía hacer, y aquello que no quería hacer, esta santa ley de Dios nos manda a amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, y con toda nuestra mente, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Vine a ver por la luz iluminadora de la palabra de Dios en las manos del Espíritu Santo de que estaba delante de Dios desnudo, culpable, lleno de orgullo, rebelión, lascivia, amargura y codicia. Oh, que clamaras a Él para que tenga misericordia para contigo en Cristo para que no cometas el pecado que es de muerte. Por causa de un pecado, el pecado de la desobediencia, Adán trastornó a toda la raza humana, Génesis 3. La palabra de Dios y el pecado. Hoy comenzaremos una serie de mensajes sobre el tema, la palabra de Dios y el pecado. Nuevamente la doctrina del pecado como se revela en la palabra de Dios es algo que humilla. Él derramó su sangre preciosa para que tus pecados fueran lavados y pudieras estar delante de Dios, vestido en su justicia y lavado de todos tus pecados. Chapel Library envía gratuitamente materiales de siglos pasados centrados en Cristo por todo el mundo, confiando por entero en la fidelidad de Dios. La palabra de Dios nos representa como sin fuerza, completamente incapaces de mejorarnos, expuestos a la ira de Dios, e incapaces de hacer una sola obra que pueda ser aceptada por un Dios santo, según Romanos 3, 10, 18. ¿Sabías que la Biblia declara que el efecto del pecado sobre el hombre es tanto, que nuestros corazones y lo que procede de ellos se puede comparar con algunas de las cosas más groseras que se pueden imaginar? Esto vemos en estas palabras en 2 Timoteo 3:13, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. El hecho de que es imposible que el hombre gane la aprobación de Dios por medio de sus obras, se ve claramente en el caso del joven rico quien vino a Cristo en Mateo 19. Dios tenía que derramar y derramó su ira sobre él en una manera sumamente completa porque Cristo se había comprometido a llevar los pecados de su pueblo. En todo el mundo, por favor descargue material gratuitamente desde nuestro sitio en internet o contacte al distribuidor internacional para su país en una lista que allí aparece. Romanos 3:23 nos dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y en 1 Corintios 15:33 el pecado se le describe como corrupción porque el pecado ha corrompido el corazón del hombre, así que no tiene un amor hacia Dios y no desea las cosas de Dios. Alguien pregunta, Pastor, ¿por qué Dios tiene que darle al hombre un nuevo corazón? Y le daré respuesta con unas preguntas. ¿Nunca has tomado la Biblia y con una concordancia has buscado el concepto que las Escrituras dan respecto al corazón del H-Amber? Por causa de un pecado, el enojo, no se le permitió a Moisés entrar en la tierra prometida, Números 20. Solo cuando la luz de la gracia de Dios ilumina nuestros corazones podemos admitir que somos en los ojos de Dios lo que nos llama en su palabra. Pecadores completamente arruinados. Nuevamente, en las Escrituras se describe el pecado en 1 Samuel 15:23 como rebelión porque el pecado ha llenado la mente del hombre con rebelión de manera que se le llama carnal y enemigo de Dios. Y amigo mío, es algo humillante para ti y para mí averiguar que Dios requiere la verdad en nuestro interior y que no podemos quitar el pecado de nuestros corazones, nuestras emociones, nuestros deseos, y de nuestras mentes porque somos pecadores tanto por naturaleza como por hábito. Te está mostrando que no tienes una propiciación por tu alma eterna y pronto te pararás enfrente de Dios como Adán, desnudo ante los ojos de Dios. Entonces, ¿dónde te esconderás? Por causa de un pecado, traicionar al Hijo de Dios, a Judas le fue negado el cielo, Juan 13. La raíz principal de todos nuestros problemas neuróticos hoy día que están llenando nuestras cárceles, hospitales y manicomios es el pecado, la rebelión en contra de Dios y la autoridad de su palabra. Él podría decir, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero por su caída por el pecado cada facultad de su ser se ha depravado. Pero la gran debilidad de todas es lo que nos dice en Juan 5:40 sobre la depravación de la voluntad del hombre,
y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Mi querido amigo, escúchame otra vez. Si no te preparas para la eternidad y no reflexionas sobre el mundo venidero, el cual es el malo o el bueno, entonces la palabra de Dios te representa correctamente, eres como una bestia que perece. ¿No sabías que la palabra de Dios nos llama gusanos que se revuelcan en la suciedad de este mundo? 16.2 Estos mensajes fueron predicados originalmente en la programación radial de la Palabra de la Verdad. Él estaba en bancarrota espiritual y no tenía dinero para ir a comprar la salvación. Siendo así, entonces solo por medio del Señor Jesucristo podemos ser reconciliados para con Dios. Romanos 5:12 nos dice que por un pecado, el pecado de un hombre, el orgullo o la desobediencia, la muerte física entró en la humanidad por cuanto todos pecaron. Por causa de un pecado, la codicia que llevó a mentir al Espíritu Santo, Ananías y Zafira fueron muertos por el poder de Dios, Hechos 5. Puesto que el alma inconversa está viviendo en un estado de separación de Dios y de su vida, es lógico entonces comprender que su entendimiento, sus emociones y su voluntad no son controlados y animados por Dios. Él no manda a nadie a pecar porque hacer tal cosa sería contrario a su naturaleza y voluntad. No tienen un corazón nuevo, porque si tuvieran, escucharían la palabra de Dios y se someterían a su autoridad. Entonces, ¿debes de pensar en el pecado con liviandad? Con la espada de la justicia de Dios que se cierne sobre ti, ¿debes de burlarte del pecado? No podemos cambiar, solo la operación poderosa de Dios el Espíritu Santo en el alma puede cambiar al hombre. Todavía no es algo muy bonito, esta representación que hacen las Escrituras de nosotros, ¿verdad? La palabra de Dios declara en Romanos 8:7 que los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Pero no quieres que se te diga qué hacer, porque eres un rebelde de corazón. Tenemos aquí cómo se le describe en Isaías 1, 5-6, al hombre como una llaga podrida, descubierto delante de Dios, toda cabeza está enferma, y todo corazón doliente. Escucha mi amigo, te someterás a la autoridad de Dios o irás al infierno. Si tratamos de deshacernos de él no podemos, existe en vuestra naturaleza, y no podemos quitárnoslo por resolución, mandamiento, sacrificio o por apartarnos del mundo, porque somos 17 pecadores por naturaleza. Ni declaramos que el hombre es tan corrompido como Satanás, porque las Escrituras hablan de él como el príncipe de los demonios, el príncipe de los pecadores. Recuerda que cada hombre se presenta ante Dios para que sus pecados sean juzgados. Esta realidad de ser un pecador por naturaleza era algo humillante para el apóstol Pablo, como nos dice en Romanos 7. Por lo tanto, conociendo la severidad de Dios, déjame persuadirte a buscar a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Los efectos del pecado sobre la raza humana. Quisiéramos por la gracia de Dios continuar con nuestro tema hoy sobre los efectos del pecado sobre la raza humana. Impreso en los Estados Unidos. Chapel Library no está de acuerdo necesariamente con todas las posiciones doctrinales de los autores a los que publica. Y entonces dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, versículo 15. Alguien puede decir, pastor, esa es una declaración fuerte. ¿Qué? Lenguaje más fuerte. Sí, pero es bíblico. Alabo a Dios por haberme despertado, le alabo. Por convencerme, le alabo por permitirme arrepentirme, le alabo por haberme dado la fe para fiarme de Cristo. Lee los periódicos, como revelan diariamente la depravación del hombre en sus crímenes groseros del abuso sexual, del homicidio, del incesto y de la tortura efectuada por mentes endemoniadas. ¿Cómo puede creer un hombre muerto? ¿Cómo puede buscar un hombre muerto? ¿Cómo puede venir un hombre muerto? Las Escrituras también muestran que el pecado ha hecho del hombre algo como las bestias en cuanto a la ignorancia y la estupidez. Termino con estas preguntas. ¿Te has visto como un pecador depravado y perdido? Es solemne porque le ha costado al hombre la posesión más preciosa que tenía, y eso es su alma eterna. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida,
el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. 1 Juan 5, 11-13. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. 1 Juan 2:2. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Romanos 5, 9-10. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengáis vida en su nombre. Juan 20:31. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa.